Antonio Cruz, en su libro llamado Posmodernidad, dice que la posmodernidad propone como alternativa la eliminación de toda norma y el relativismo de conducta y el politeísmo de valores. Y bueno, esta frase ilustra lo que realmente vivimos hoy en nuestro mundo. Un mundo sin valores, sin principios morales. Quizás agregando algo a este texto es lo que dice Sugel Michelin también en su programa o en el programa en el cual él participa, Entendiendo los Tiempos. Él dice que en la mayor parte de las ciudades de América Latina los jóvenes son posmodernos, viven como si no hubiera verdad, viven como si no hubiera patrones de conducta, viven como se les da la gana. Ahora, nosotros que creemos en un Dios, puesto que la Biblia para nosotros es el mapa que rige nuestra vida, ¿cuáles son esos códigos que el Señor nos pide a nosotros? ¿O cuáles son esos códigos que Dios quiere que nosotros hagamos? Y bueno, quiero invitarles a que vayan conmigo en el Salmo capítulo 15, el versículo 1 al 5. El versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y bueno, en base a este texto nosotros vamos a aprender el código moral para vivir en intimidad con Dios. Ahora, pensando en el contexto de este salmo, viene en la mente a lo que se ha estado diciendo sobre este salmo, y se dice que el salmo se le atribuye a David. Todos mantienen esa idea de que el autor es David, y es probable que David compuso este salmo con motivo de traslado del arca a la colina de Sión, o la montaña santa. ¿Cuál es el propósito del mensaje que quiso decir el autor, o David en este caso? Tiene un aire sapiensal, y quizás se cantaba en ocasiones de la peregrinación al santuario de Jerusalén. Entonces, en este salmo nosotros vemos o hace eco a las leyes dadas por Dios en el Antiguo Testamento también. Bueno, el salmo es del Antiguo Testamento, sin embargo hay libros anteriores como Levítico y Deuteronomio que resaltan el código moral, y en esto se unifica. Entonces, en base a esto, Dios nos anima a nosotros como creyentes a vivir una vida de intimidad con Él, cumpliendo 6 cualidades positivos y 6 cualidades negativas. En el versículo 1 nosotros vamos a aprender que Dios nos hace 2 preguntas claves para estar en su presencia. Pregunta número 1 es lo que encontramos en el versículo 1, que dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿quién morará en tu santo monte? Que allí lo encontramos en el versículo 1 también. Ahora, estas 2 palabras debemos entenderlas porque tabernáculo y santo monte simbolizan algo, y simbolizan la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. De hecho, el tabernáculo era el lugar de adoración. Los israelitas iban a ese lugar para adorar a Dios, se presentaban ante Dios. Y bueno, viene una pregunta en nuestra mente también: ¿y qué es lo que realmente pedía Dios al pueblo cuando entraban en el tabernáculo? Y bueno, pensando un poquito a eso, estaba leyendo Malaquías capítulo 1, versículo 7. Las mismas preguntas hacen ahí, contestando a qué es lo que realmente Dios está pidiendo. ¿En qué te hemos deshonrado?, dicen las personas. ¿En qué hemos fallado? ¿Qué es lo malo? Como dice el Señor: cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso agrada de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué podemos ver en esta ilustración?
estamos viendo que el Señor le interesa un código moral que debe ser aplicado para las personas que quieran estar en su presencia. Esas mismas preguntas las debemos hacer nosotros hoy. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Acaso vamos a la iglesia por cumplir? Puesto que somos hijos de Dios, ¿somos lo que Dios está pidiendo? Y bueno, en la respuesta para estas dos preguntas es que Dios nos exhorta a vivir una vida de intimidad con Él, cumpliendo 6 cualidades éticas positivas. La primera cualidad lo encontramos ahí en el versículo 2. Y esto es lo que nos dice que debemos caminar en integridad. ¿Qué dice el Salmo 15, versículo 2? El que anda en integridad y hace justicia. Detengámonos en esta palabra. Esta palabra tiene un significado en el contexto hebreo. Significa perfección, sinceridad, sensatez, moralidad. En el Nuevo Testamento esta palabra se traduce honestidad y adhesión a un patrón de buenas obras. Entonces, estimados hermanos, la integridad de nuestro tiempo, como en el tiempo antiguo, implica la incorruptibilidad moral. ¿Qué es lo que Dios demanda acá entonces en este texto? Viene la primera respuesta. Debemos vivir en integridad. A lo largo de la Biblia encontramos, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que nosotros, el Señor está pidiendo que vivamos una vida de sinceridad, de perfección, de moralidad, de honestidad. Ahora, esto nos lleva a cómo era nuestro Dios. En Levítico capítulo 11, versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. En un principio entonces la integridad es el primer requisito para estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué más está pidiendo qué más está pidiendo Dios de nosotros? En segundo lugar, el segundo principio es que debemos practicar la justicia. Sigamos leyendo aquí en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. Es lo que dice en el versículo 2. ¿Qué significa justicia? En el hebreo esta palabra significa equidad, justamente, piedad. Ahora, ¿qué significa? En otras palabras, esta palabra justicia alude a la idea de actuar con rectitud y hacer lo bueno. Cuando pensamos en la palabra justicia, debemos pensar en Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo y de Él emana toda la ley. Dios estableció su norma. Dios estableció su regla para su pueblo. Entonces vemos a un Dios justo, a un Dios que aplica su justicia sobre los hombres, sobre la humanidad. Ahora, si el Señor actúa con justicia, estimado hermano, ciertamente Dios nos ha llamado a nosotros también a ser justos. Nos ha llamado a tener una relación correcta ante Él y ante los demás. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo llegamos a Dios? ¿Cómo tenemos esa intimidad con Dios? Practicando la justicia. No solo es eso, el tercer principio positivo que encontramos es que debemos hablar siempre la verdad. Sigue hablando ahí en el versículo 2. Y habla verdad en su corazón. Esta palabra en el hebreo es interesante entenderlo porque significa fidelidad, firme, rectamente y seguridad. Seguridad. Entonces, hablar la verdad, estimado hermano, significa que nuestro compromiso con Dios debe ser en verdad, firme y segura. Por otro lado, también que verdad significa que debemos dejar por un lado la falsedad, la mentira, todo aquello que daña nuestra relación con Dios. Y de hecho no solo tenemos ese compromiso con Dios de hablar la verdad y seguir firme ante Dios, sino que la verdad implica también que debemos practicarlo con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros de una misma familia. Solo así podrán creer las personas
que no tienen a Dios en su corazón van a creer por medio de nosotros, porque hablamos siempre la verdad. El principio número 4. Ahora pasemos al principio número 4. Debemos mirar con desprecio al reprobo. ¿Qué dice aquí en el versículo 4? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El verso dice, aquel a cuyos ojos el vil él es menospreciado. Quizás una traducción que nos pueda ayudar en este principio es que solo el que se aparte de lo que Dios desprecia o desprecia al criminal. O sea, estas dos frases. Esta frase sería entonces, ¿quién va a estar en la presencia de Dios? ¿Quién quiere tener una intimidad, una relación correcta ante Dios? Solo el que se aparta de los que desprecia, de lo que Dios desprecia. Entonces, hermanos, el autor, por medio de este salmo, por medio de esta alabanza, hace énfasis en la reacción que deben tener los hijos hacia el pecado. Todo el que quiera estar en la presencia de Dios debe ver el pecado como Dios la ve. La pregunta es acá, ¿cómo ve Dios el pecado? ¿Lo ve con buenos ojos? El Salmo capítulo 7 versículo 11 nos da una referencia y dice, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Es lo que dice ahí. Juan dice también en primera de Juan capítulo 3 versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Como aplicación para nuestra vida, quizás pensamos nosotros, bueno, esa parte le pertenece a Dios. El hecho que Dios mira, que condena la maldad, mira con odio la maldad. Nosotros como humanos podemos decir, como creyentes podemos decir, bueno, quedémonos ahí, nosotros no podemos hacer nada. Estimado hermano, nosotros tenemos que ver el pecado como Dios la ve, a través de la televisión, a través de WhatsApp, a través de todas las redes sociales. Vemos que chistes, bromas, todas estas cosas que dañan, aún el evangelio es pisoteado. ¿Cómo tenemos que ver nosotros? ¿Acaso podemos nosotros reírnos? Claro que no. Ahora, ¿cómo nos convertimos nosotros en ser cómplice o tolerantes del pecado? Creo que estaba poniendo un ejemplo de una persona que es homosexual, se nos acerca a nosotros y él nos dice que él es así, su naturaleza es así. Y nosotros podemos decir, si nosotros somos cómplices, nosotros podemos decir, bueno, no le digo nada, me quedo callado, solo Dios sabe. No, pero si Dios dice que condena la homosexualidad, es porque nosotros también debemos decirlo así para ayudar a este hermano y rescatarlo de ese mal. Siguiente principio, ese sería el 5. Debemos respetar al pueblo de Dios. Sigamos leyendo el versículo 4. Pero honra a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová. En otras palabras, o estima a los que temen a Jehová. Esto debe ser una realidad para nosotros como creyentes. La carta a los Romanos, el escritor también hace un llamado a eso en el capítulo 12, versículo 16. Vivamos como si fuéramos un solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes, no debemos creernos más sabios que otro. Estimados hermanos, esto implica el respeto que debe haber entre nosotros como iglesia. Y qué triste es ver cuando hay una división entre los miembros. Hace unos meses vimos la separación de algunos hermanos en una iglesia, todo por la falta de unidad, todo por la falta de respeto, por la falta de unidad en las opiniones. Pero el Señor nos manda a nosotros a respetar. Es un contraste a lo que al principio anterior. Un sexto principio, lo encontramos ahí en el versículo 4. Debemos ser responsables de nosotros mismos. El versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En una traducción más podría decir, el que cumple lo que promete, aunque tenga que sacrificarse al hacer. La Biblia permea de tantos versículos de que debemos ser responsables ante Dios. De hecho, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 y 23 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. No tardes en pagarlo.
¿Qué aplicaciones trae esto para nuestra vida? ¿Qué aplicaciones trae? Que debemos cumplir lo que prometemos. Porque no cumplir lo que prometemos es defraudar a Dios. Cumplir lo prometido refleja nuestro carácter. Cumplir lo que prometemos refleja nuestra adoración. Y eso hace que nosotros tengamos esa relación con Dios. Ahora pasemos a ver ahora, después de que Dios nos exhorta a vivir una vida de intimidad con estos principios, ahora Dios nos exhorta a vivir una vida de intimidad con Él, con 6 cualidades éticas negativas. La primera cualidad, o lo que no debemos hacer en primer lugar, es que no debemos atacar a las personas con nuestra lengua. Es interesante lo que dice el versículo 3. El que no calumnia con su lengua. No calumniar, o hace hincapié a la seriedad. La Biblia hace relación a eso. Y quizás podemos contrastar este versículo con el Salmo 34, versículo 13, que dice: guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Santiago dice también: lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. ¿Qué pasa si vivimos una vida dañando a nuestros semejantes, levantando falsos? El resultado es que las personas desconfían de nosotros. Es que es una evidencia de que no somos creyentes genuinos. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros hoy, que queremos vivir un tiempo en la presencia de Dios? ¿Estamos respetando o estamos atacando a las personas con nuestra lengua? Principio negativo número 2, no debemos dañar a nuestro prójimo. Es lo que dice el versículo 3. Ni hace mal a su prójimo. En otras palabras, ni busca mal a nadie. La Biblia permea también. Es un pecado grande el tema de hacerle daño a alguien. De hecho, en nuestro mundo se habla de una justicia social, esto con el fin de conseguir la convivencia y bueno, para acabar la pobreza y la desigualdad. Mi pregunta es para esto: ¿no será que es un daño lo que están haciendo nuestros gobiernos al pueblo cuando están robando? Están robando, por otro lado, la sociedad, personas se están matando, personas se están odiando. No es eso el pecado que el Señor está hablando. Sin embargo, hay una verdadera justicia, y es el hecho de que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, ayudando a nuestro prójimo, acercando a nuestro prójimo a Dios. Principio número 3. No debemos ofender a la familia o a los amigos. Ni ofende a nadie, es lo que dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esta palabra ofender en el hebreo es hacer caer o hacer tropezar. Ofender da la idea de despreciar a alguien. Y dañamos nosotros de varias formas. 2 principios, 2 formas acá que quiero resaltar es que muchas veces dañamos físicamente. Eso tiene que ver con la agresión. Dañamos también psicológicamente. Esto tiene que ver con las palabras que decimos, que dañan a nuestro prójimo. ¿Eso es lo que Dios quiere que hagamos si queremos estar en la presencia de Él? Claro que no. El siguiente principio, número 4, no debemos ser inconstantes en todo. Eso es lo que dice el versículo 4. El versículo 4, que jura en su perjuicio y no retracta. En otras palabras, esta palabra traduce no cambia y no decepciona. Da la idea de una persona que no va de un lado para acá, que cambia su mente por un lado y regresa otra vez. Un comentario que estaba leyendo en el comentario Plenitud decía: un hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en 2 direcciones opuestas. Sus lealtades están divididas a causa de su falta de sinceridad. Vacila entre la fe y la incredulidad. De hecho, Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que seamos leales, que no lo decepcionemos a Él ni aún a nuestro prójimo. Que no seamos inconstantes en lo que hacemos, como el viento que sopla de un lado para otro. Principio número 5, que no debemos hacer: no debemos ser codiciosos. Dice ahí en el versículo 5, quien su dinero no dio a usura. Se entendería mejor esta frase: el que presta su dinero sin exigir nada a cambio. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. De hecho, en Levítico también habla de esto en el capítulo 25, versículo 35. Dice: cuando tu hermano empobrece y acogiere a ti, tú lo ampararás
como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, tu hermano. Eso era lo que debía hacer un israelita que conocía a Dios, que tenía una relación con Dios. Debía ayudar a las personas, no debía cobrarle intereses. Eso era una ley para ellos. Esto iba a ser una evidencia de que mostraban respeto a Dios. Entonces, ¿quién es aquel que dice ser cristiano? ¿Quién es aquel que quiere tener una relación perfecta con Dios? Por supuesto que esta persona, como vemos acá, no debe ser codicioso. Y es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Y número 6, no debemos ser manipulados. ¿Qué dice ahí en el versículo 5? Que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite cohecho. Es interesante. Ni contra el inocente admitió cohecho. Esto sería, no se deja sobornar contra el inocente. Bueno, el Señor también dice que en Éxodo capítulo 23, versículo 8, no acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Aceptar soborno contrae grandes consecuencias. La persona pierde su honradez, corrompe las palabras del justo. Tarde o temprano, esta persona recibirá su recompensa. Alguien dijo que el soborno es la maldición de una sociedad corrupta. Y aún así la sociedad quiera reconoce a un Dios, pero está viviendo este tipo de conducta que son malas. Entonces, como creyentes, somos llamados a no ser cómplices de este mal. Somos llamados a ayudar y no recibir regalos a cambio de dañar a nuestros semejantes. Entonces, estimados hermanos, aprendemos que Dios nos exhorta a vivir una vida de intimidad, cumpliendo 6 cualidades éticos positivos y negativos. Por tanto, estimados hermanos, uno de mis alumnos dijo, ahí del colegio donde trabajo, dijo, profesor, yo no espero nada del curso de educación cristiana. Yo no espero nada, pero sí sé que hay un solo Dios. Y la respuesta de ese alumno es la respuesta de muchos hoy en día. Saben que existe un Dios, pero lo que no saben es que qué es lo que pide Dios para estar en su presencia. Entonces no solo es saber que existe Dios, sino saber que Dios pide de nosotros vivir una vida de intimidad ante su presencia de manera santa, y es lo que habla el salmista. Ahora, si nosotros obedecemos por medio de estos parámetros, ¿qué recompensas tenemos? Bueno, el versículo 5 termina diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Habrá alguna recompensa mejor que esto? Por supuesto que no. Así que, ¿cuántos anhelan una recompensa de Dios? Entonces vivamos una vida utilizando estos códigos morales para nuestra vida y así vivir de una manera correcta y de intimidad ante Dios. Dios les bendiga.